a todos, les agradecemos su presencia, muchas gracias por estar aquí. Esta tarde nos complace recibir a la doctora Herminia Pasantes en esta primer conferencia del ciclo El Cerebro, y me voy a permitir hacer una presentación breve porque su currículum es muy extenso de ella. La doctora Herminia Pasantes es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con una maestría en bioquímica por la Facultad de Química también de la UNAM y doctora en ciencias por la Universidad de Estrasburgo, Francia. Es investigadora emérita de la UNAM con una labor de más de 50 años en investigación y docencia en temas de neurobiología. Su vasta obra científica sobre los aspectos moleculares del edema cerebral tiene reconocimiento nacional e internacional. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destacan el Premio Nacional de Ciencias y Artes, que le fue otorgado en 2001, y la publicación de un número homenaje en la revista Neurochemical Research en 2004. Su larga trayectoria docente en temas de neurobiología la llevó a interesarse en los mecanismos que generan y modulan las emociones en el cerebro y cómo se afectan por las drogas psicoactivas y otros aspectos de la función cerebral. Sobre estos temas ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias y la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha escrito un libro, varios artículos e impartido cerca de 200 conferencias. Les pido por favor un aplauso para la doctora Herminia Pasantes, quien es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Gracias, doctora. Como estaba antes, estaba bien. Y en todo caso, a ver cómo se ven las figuras. Bajamos entonces. La de acá como estaba, para que no tengan tentación de sacar sus teléfonos. Muy bien. El cerebro es la esencia del hombre. Somos distintos de los animales porque nuestro cerebro es distinto y es superior. No hay duda de que la especie humana es una especie superior. Y a mí me gusta mucho esta frase del neurobiólogo y divulgador Antonio Damasio, portugués, que pone y el cerebro creó al hombre. Entonces vean ustedes que durante la evolución lo que tuvo un incremento muy notable en el tamaño y en la estructura es el cerebro, y es lo que ha hecho de nosotros lo que somos en este momento. Para un pensamiento materialista, reduccionista como el mío, todo lo que somos, lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que creamos, todo reside en el cerebro. Y todo se basa en la comunicación de las células, entre las células que constituyen, digamos, la parte esencial del funcionamiento cerebral. Estas son las neuronas. Tienen un cuerpo neuronal, una serie de prolongaciones. Vean ustedes, algunas son espectaculares, como las de esta neurona del cerebelo, y una prolongación mediante la cual se comunican con otras neuronas. Entonces, todo lo que se puedan imaginar está dado por esta comunicación entre las neuronas. Vean ustedes, aquí tenemos la parte terminal del axón, que es como un ensanchamiento, como una vesícula. Aquí vemos una fotografía de microscopía electrónica de una neurona que está comunicándose con otra, pero vean ustedes cómo no hay una continuidad física entre las dos neuronas, sino que hay un espacio que tiene que ser salvado, o que la naturaleza diseñó que sea salvado por la presencia de una sustancia química, de un mensajero químico que es el neurotransmisor. Entonces, cuando una neurona quiere enviar un mensaje a otra, libera el neurotransmisor, que normalmente, si la neurona está silenciosa, el neurotransmisor está almacenado en las vesículas. Ustedes las pueden ver aquí por toda la terminal nerviosa, y en el momento de la comunicación el neurotransmisor se libera
y en la neurona que va a recibir el mensaje existen moléculas receptoras, con un nombre apropiado, con las cuales el neurotransmisor se va a conectar de manera específica, un poco de manera simple, como si fuera una llave en una cerradura. Se concentra la llave, se abre la puerta y las neuronas se comunican. Esta comunicación tiene que estar muy bien regulada, porque de otra forma ocurren cosas, algunas buenas o algunas malas, como veremos más adelante, pero para que la comunicación interneuronal termine, la mayor parte de los neurotransmisores son removidos del espacio entre las dos neuronas por una molécula que, también con un nombre adecuado, se llama transportador. Entonces es como si se fueran en un transporte, se salieran del sitio de comunicación y en esa forma termina la comunicación entre las neuronas. Los neurotransmisores, para todo lo que hace el cerebro, son pocos en número. Entonces un neurotransmisor puede servir para cosas muy distintas. Por ejemplo, estos 3 neurotransmisores, dopamina, norepinefrina, serotonina, son los transmisores de la felicidad o la infelicidad, pero también sirven para controlar el apetito, están relacionados con la respiración, con el movimiento, en fin, tienen muchas otras funciones, además de estas de la emoción. Entonces, estas son las moléculas químicas que permiten la comunicación entre las neuronas. Entonces, el fundamento de todo lo que, como digo, lo que pensamos, lo que imaginamos desde resolver un problema matemático, elaborar una teoría filosófica, escribir un poema, todo se debe a la conectividad, a la comunicación entre las neuronas. Y hace unos años se concibió un proyecto un poco emulando del genoma humano, pero en este caso yo digo que mucho más complejo, porque para el genoma humano pues nada más había una gran máquina que analizaba gen tras gen. En este caso lo que se está analizando es la conectividad entre las neuronas. Y apenas en estos últimos casi meses están saliendo los resultados de ese proyecto del conectoma humano y son extraordinariamente interesantes. Se ve, por ejemplo, con ese estudio se ha visto que el cerebro es individual, es personal, es único. Ninguno de nosotros tiene un cerebro parecido al otro, así sea su hermano gemelo. Entonces ya se puede hablar, casi como se habla de una huella digital, de una huella cerebral. Y resulta que estos resultados del conectoma humano han permitido localizar en qué zonas del cerebro se encuentra el carácter, la inteligencia, los rasgos de la personalidad, el talento para las matemáticas, para los deportes, para la música. Es decir, sabemos que nacemos con capacidades distintas. Hay niños y personas más inteligentes que otras, pues ni modo, tenemos que reconocerlo. Hay otras que tienen un talento especial para la música, muy afortunadas, otras que resuelven problemas matemáticos que para la mayor parte de nosotros son verdaderamente complicados. Bueno, entonces nuestro cerebro, cuando nacemos, durante el desarrollo se van estableciendo esa conexión entre las neuronas, una especie de hardware. El cerebro está alambrado, durante el desarrollo se va guiando por señales genéticas, por otro tipo de señales moleculares, y nacemos con un alambrado que es personal y particular y que ya empezó a ser modificado desde antes de nacer. Es decir, si la madre tiene una situación muy estresante durante el embarazo, eso seguramente va a afectar cómo está alambrado el cerebro. Si está consumiendo drogas en cantidades importantes, pues seguramente también eso va a tener efectos sobre cómo está constituido, cómo está organizada esta red de conectividad.
Para interpretarla, pues no me pregunten mucho porque esas son cuestiones que entienden mejor los matemáticos, pero se mide, la conectividad se mide por esta técnica que es la resonancia magnética funcional, que permite no nada más saber de dónde a dónde van las conexiones, sino qué tan fuerte es la conexión, porque con ese hardware que tenemos se van formando comunicaciones entre las neuronas durante toda nuestra vida. Aprendemos porque se forman conexiones entre las neuronas. Olvidamos porque se desaparecen esas conexiones. Sentimos emociones porque se forman esas conexiones. Entonces, medir la fuerza de esas conexiones es muy importante. Y con esta teoría de grafos se pueden detectar algunas conexiones más fuertes que otras. Aquí se ven como líneas azules más gruesas. Y los puntos son los centros, lo que le llaman los hubs, que ahora bueno, no sé si fue primero el conectoma o primero los aeropuertos, pero los hubs son centros que reciben una gran cantidad de conexiones. Hay unos hubs más pequeños que otros y los más grandes pues son los que están recibiendo mayor conectividad. Entonces, en esta forma podemos saber qué tan conectado está nuestro cerebro y para qué función está conectado. Entonces, vean ustedes, como decía, pues hay personas más inteligentes que otras, pues sí, así es. Y vean ustedes, con esta medida de la conectividad funcional, sí se puede predecir el factor de inteligencia que va a tener una persona. Eso, pues, en cierto modo es interesante, por otro lado es un poco atemorizante, ¿no? Que ya se pueda predecir desde que nació el niñito si va a ser especialmente inteligente o si más bien va a estar más talentoso para el fútbol. Bueno, con lo que ganan los futbolistas, pues mejor que sea talentoso para el fútbol, pero de todos modos es un poco atemorizante eso de saber que con una prueba complicada, en este momento inaccesible para la mayor parte de las personas, pero se va a poder predecir si la persona va a ser inteligente o no, si va a ser optimista o no, si va a ser de temperamento triste, si va a ser muy impulsivo. Es sorprendente, claro, esa es la base, ese es el hardware, pero se van a estar metiendo continuamente programas que van a ir modificando esa estructura básica y la van a ir transformando y modelando al individuo como es. Ahora, algunos ejemplos de qué pasa cuando se acentúa esta comunicación o cuando se reduce. Les hablaba de que los neurotransmisores que tienen que ver con las emociones, pues los conocemos bien, son la dopamina, la serotonina y la norepinefrina. Una forma de crear artificialmente felicidad es consumiendo una droga. Es decir, cuando nosotros tomamos una pastilla de anfetamina, nos sentimos muy poderosos, las anfetaminas aumentan la autoestima, nos sentimos extraordinariamente contentos, no tenemos necesidad de dormir, podemos pasar toda la noche argumentando los problemas existenciales de la vida. Bueno, ahora, esas drogas vienen de lugares muy disímbolos, por ejemplo, de un árbol de la coca en Perú, en Bolivia, de un plantío de amapola en Afganistán o en la tierra caliente de Guerrero, en un cactus que crece en los desiertos de San Luis Potosí, o en un hongo que crece en los bosques y que desaparece cuando viene la sequía, o la planta de marihuana que puede crecer casi en cualquier lado. Entonces, ¿por qué esas sustancias que están en las plantas tienen algo que ver con el cerebro? No hay nada más distinto, en mi opinión, que una planta y un cerebro. Son dos organismos completamente diferentes. Entonces, ¿cómo es posible que una planta interactúe con el cerebro? Pues lo crean o no, interactúa porque contienen sustancias que son semejantes, muy parecidas molecularmente a los neurotransmisores, esos neurotransmisores
que generan felicidad. Entonces vean ustedes, por ejemplo, la similitud molecular entre la anfetamina y la metanfetamina, y estos los neurotransmisores de la felicidad. Entonces lo que hacen las sustancias es funcionar, las drogas, como una llave falsa que se mete al receptor o se mete al transportador, y entonces hace que los neurotransmisores de la felicidad permanezcan más tiempo entre las dos neuronas, incrementen la intensidad y prolonguen la comunicación entre las neuronas. Y este es el efecto que tienen las drogas. Ahora vean ustedes qué interesante, casi increíble, cómo la psilocibina, que es el principio activo de los hongos alucinógenos. O sea, los hongos, ¿cómo se van a parecer a un hombre? Son tan completamente diferentes, no tienen nada, son como agüita. Entonces, ¿cómo es posible que tengan una sustancia que es idéntica prácticamente? Vean ustedes la similitud estructural entre el principio activo de los hongos alucinógenos y la serotonina. La serotonina, que es uno de los neurotransmisores más importantes para sentir la felicidad. Bueno, pues entonces suplantan a los neurotransmisores y pueden hacer que tengamos una felicidad independiente del entorno. El entorno puede ser simplemente plano, aburrido, y entonces pues nos puede apetecer consumir una de estas drogas para sentir algo de emoción, o puede ser un ambiente negativo, agresivo, y estas drogas nos permiten por unos momentos una evasión. Todas estas drogas van a interactuar en un circuito en el cerebro bien conocido, que es el circuito de recompensa, el circuito de las emociones o el circuito de la felicidad. Este circuito está formado por dos grupos grandes de neuronas, que son el área ventral tegmental y el núcleo accumbens, y todas las drogas van a suplantar a los neurotransmisores en la comunicación interneuronal que está en estas regiones. Este circuito de la felicidad pues se activa con todo lo que nos hace feliz, por ejemplo, la euforia durante el amor, durante el enamoramiento, durante el juego, durante la comida. Es decir, todo lo que nos hace sentir felicidad, venga del entorno, venga de un pensamiento introspectivo, todo va a activar a las neuronas que están en este circuito. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro durante el desarrollo? Pues ya como dije, durante el desarrollo es donde se va alambrando, donde se va conectando las neuronas unas con otras. Las neuronas que no se conectan bien mueren por una muerte muy cuidadosa que tiene el cerebro para hacer que las neuronas que mueran no estén esparciendo detritus y sustancias tóxicas a los demás. Es una especie de suicidio, y entonces las neuronas que no se conectan bien van a morir, y solo las que establecieron una conexión eficiente van a lograr el establecimiento de ese contacto. Entonces, vean ustedes, aquí tenemos las distintas etapas del desarrollo. Primero las neuronas proliferan, se reproducen, luego maduran, luego migran a donde tienen que llegar y posteriormente se diferencian. Aquí ven ustedes cómo va madurando una neurona con el tiempo. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo va formándose el cerebro a través de los meses sucesivos del desarrollo del embrión, mientras que es simplemente un tubo a los 40 días, digamos unas 12 semanas, y luego ya va estructurándose la forma y el plegamiento de la corteza cerebral. Es curioso que durante la evolución, mientras el hombre fue progresando, digamos, en términos de evolución, de progreso evolutivo,
lo que fue apareciendo fue un plegamiento de la corteza, porque había más neuronas, había un mayor número de neuronas, y entonces esas neuronas, como estaban restringidas por la rigidez, por el cráneo rígido, todas esas neuronas lo que hicieron fue, las capas de neuronas, irse plegando de tal manera que tenemos ese plegamiento cortical. Yo alguna vez decía, bueno, pues ¿por qué no se le ocurrió a la naturaleza mejor que tuviéramos la cabeza más grande? Pero alguien me hizo notar, bueno, y a la hora de nacer, con la cabeza más grande, imagínense, pronto la naturaleza es sabia, obviamente. Entonces, estas conexiones durante el desarrollo se pueden formar individualmente. Cada quien va a tener, digamos, un hardware básico que nos permite caminar, hablar, hacer las funciones básicas, pero que va a tener sus diferencias entre cada individuo. Y en algunos casos, como vamos a ver más adelante, en el caso del trastorno autista, esas conexiones en algunas regiones pueden ser mayores o pueden ser menores, y de cualquier forma, sea una hiperfunción o una hipofunción, el resultado es un desarrollo no adecuado, y eso puede traer, de hecho, trastornos en la vida del individuo. Durante el desarrollo también ocurren algunas definiciones, como son las del cerebro masculino y el cerebro femenino. A mí las feministas no me quieren porque yo digo que tenemos cerebro distinto y que la cultura sí nos va a influir, es el software, uno y otro y otro y otro, pero el hardware femenino y el hardware masculino son diferentes. Entonces, bueno, una diferencia obvia, muy clara, es la del tamaño. En las mujeres es de 1.200 gramos en promedio, en los hombres 1.400, y bueno, aquí no digo nada, yo no digo nada, pero... Bueno, aquí están algunas diferencias funcionales, digamos, y aquí están las diferencias en la conectividad, ya son cosas que nos trae el proyecto del conectoma humano. Entonces vean ustedes que en los hombres en el cerebro masculino hay una mayor conectividad interhemisferio, estos son los hemisferios cerebrales, y en las mujeres hay mayor conectividad entre los dos hemisferios. Eso es lo que permite, por ejemplo, a las mujeres tener esa capacidad de multitarea. Pues la naturaleza seguramente nos obligó a hacer eso durante la evolución. Había que cuidar a los niños, ver que no se acercara ningún bicho, regar el maíz o lo que estuviéramos. Entonces todo eso se tiene que hacer al mismo tiempo, y eso tiene, en buena parte está basado en esa mayor conectividad entre los dos hemisferios. Ahora, lo que es sorprendente es que esta definición sexual del cerebro tiene que ver con las hormonas que están circulando mientras el niño se está desarrollando, el embrión se está desarrollando. Entonces, en el caso de un embrión que va a dar lugar a una niña, las hormonas que están circulando son las hormonas de la madre, y digamos que hasta más o menos hasta las 12 semanas de gestación el embrión está rodeado por hormonas femeninas, las hormonas de la madre, pero cuando el embrión va a ser un niño, un varón, entonces se comienzan a formar los testículos, se libera la testosterona de los testículos, y la testosterona va a sufrir una serie de cambios, de modificaciones enzimáticas en el cerebro, de cambios en su molécula, hasta conectarse con receptores para ese producto de la testosterona. O sea, hay receptores para las hormonas en el cerebro, hay receptores para las hormonas femeninas y hay receptores para los derivados de las hormonas masculinas.
Entonces, tenemos por un lado una serie de reacciones químicas que pueden ser más o menos eficientes para que la testosterona llegue al receptor. La conexión con el receptor en el cerebro también puede ser más o menos eficiente y entonces vamos a tener una gama de masculinización del cerebro. La feminización, cuando se trata de una niña, no hay problema porque todas las hormonas son femeninas, entonces está saturado de hormona femenina, no hay problema. Pero en el caso de los varones, de los niños, puede haber una gama de masculinización del cerebro muy extensa y eso ha hecho pensar en la posibilidad de que la homosexualidad masculina tuviera su base, su correlato neural en esta interacción de las hormonas con los receptores a la testosterona en el cerebro. En ese momento, pues, cuando empieza a circular la testosterona es al principio, entre las 12 y las 18 semanas, y después del nacimiento, entre 1 y 6 meses, vuelve a haber otra vez un surgimiento, un pico alto de testosterona circulante que contribuye a la definición de un cerebro masculino. Y ya en la etapa de la pubertad y la adolescencia, pues entonces hay una etapa de intensificación, pero la feminización y masculinización del cerebro ocurrió durante el desarrollo. Ahora ha habido, digamos que en sustento de esta posibilidad, hay lo que sucede cuando se trata de una niña, la que se está desarrollando, pero que la madre, por alguna razón, tiene niveles de testosterona circulantes más altas. Las mujeres tenemos niveles de testosterona siempre en la sangre, pero son como unas entre 10 y 20 veces menores que la testosterona que circula en los hombres, pero siempre hay un cierto nivel de testosterona. Si esto aumenta mucho, puede suceder por algún medicamento o por alguna condición como esta que les muestro aquí, una condición en la que es una condición genética en donde las glándulas suprarrenales están sobreactuando y entonces producen las hormonas que producen, entre ellas la testosterona, y entonces los niveles de testosterona en estas madres gestantes son mucho más altos que lo que debían ser, digamos, en la curva normal. Entonces ahí sí se ha encontrado una relación entre no la concentración, pero los niveles de testosterona y la presencia, es decir, la orientación sexual de esas niñas que nacieron de las madres con los niveles altos de testosterona cuando ya son adolescentes y adultas, y en donde se observa una frecuencia mucho mayor de homosexualidad femenina. Ven ustedes, este es el porciento de relación o de condición no heterosexual, digamos de homosexualidad femenina en el control, es decir, en la población general, que hay siempre un número como parte de la biodiversidad, hay siempre una proporción de hombres y mujeres que son homosexuales. Pero vean ustedes el incremento muy notable, enorme, en el caso de esta condición en donde la testosterona de la madre fue muy alta. Y entre más alto es el nivel de testosterona, más va incrementándose la posibilidad de un comportamiento homosexual. Las niñas, cuando en la condición extrema, digamos en esta, todo esto tiene que ver con esa hiperplasia de las glándulas suprarrenales. Cuando es el caso más severo, incluso los genitales externos de las niñas pueden semejarse a los genitales masculinos. Entonces, bueno, esta enfermedad, este trastorno está bien conocido. Entonces, cuando las niñas nacen con esa condición,
pues se les hace una intervención quirúrgica. Lo que pasa es que el clítoris se hace muy grande y entonces tiene la apariencia como de pene. Entonces lo que se hace es una intervención quirúrgica para quitarlo. Y los padres, conociendo esto o imaginándose lo que puede suceder, rodean a estas niñas de un ambiente, de un entorno extremadamente femenino. Les compran las muñecas, los vestidos rositas, bueno, todo lo que se les ocurra para impulsarlas a un desarrollo como niñas. Y bueno, independientemente de que esto suceda, de que el entorno sea así, el cerebro ya estuvo determinado desde el nacimiento, y estas niñas tienen ya una vez adultas o jóvenes adultas, tienen una frecuencia de homosexualidad muy alta. Entonces este tipo de evidencia es la que sustenta que, desde luego, que la definición del cerebro masculino y femenino se hace durante el desarrollo, eso está bastante probado, pero la posibilidad de que algunas diferencias en esa definición puedan ser responsables o puedan estar en la base de un comportamiento homosexual en hombres y en mujeres. Ahora, ¿en qué situación ocurre un trastorno del neurodesarrollo? Hay varias condiciones, pero una de las más difíciles, de las más devastadoras, es el trastorno autista. Es un problema de desarrollo que no sabemos muy bien por qué tuvo lugar. Sí sabemos que es un trastorno del neurodesarrollo, sí sabemos que las conexiones no están formadas como en los niños que no tienen este padecimiento. Por ejemplo, tienen un exceso de conexiones en el lóbulo frontal. El lóbulo frontal es en donde reside el pensamiento, la capacidad de decisión, la inteligencia, lóbulo frontal. Entonces, en el lóbulo frontal tienen a veces un exceso de conexiones internas y poca proyección hacia otras áreas del cerebro. Antes se hablaba de autismo en general, ahora se habla más de un trastorno del espectro autista, porque los niños pueden tener desde una muy baja capacidad intelectual hasta el síndrome de Asperger, en donde la inteligencia de esos niños y jóvenes es superior a la media, a veces muy superior a la media. Pero lo que tienen de común todos los individuos que sufren del trastorno del espectro autista es que tienen una interacción social muy defectuosa, es decir, son niños que no establecen contacto con los demás, que cuando están en la cuna no extienden los bracitos para que los saquen, que no sonríen, que están muy introvertidos, son muy introspectivos, y eso les dura todo el tiempo, independientemente de que su inteligencia sea, como digo, superior a la normal. Entonces, se piensa que no sabemos, lo que sabemos es que las conexiones no están bien hechas, pero no sabemos por qué. Por ejemplo, hay la prevalencia, la aparición de este padecimiento es 4 veces mayor que en los niños que en las niñas. Entonces pensó que tendría que ver a lo mejor con el cromosoma masculino, el cromosoma Y, pero no es así. Parece que cuando hay alteraciones genéticas son alteraciones en muchos cromosomas, y que las niñas tienen una capacidad mayor para neutralizar estas mutaciones en el cromosoma. Entonces, aparentemente esa es la razón por la que se presenta mucho más el trastorno en los niños que en las niñas. El entorno no causa el autismo, eso definitivamente. Los niños nacen así, prácticamente desde el momento en que nacen ya se sabe, o se puede saber, se podría saber si se hiciera la medida de la conectividad, que van a tener este trastorno. Entonces, hasta el momento no hay nada que pueda curar el trastorno.
Lo que sucede es que se pueden, como estos jóvenes, estos niños, tienen muy poca capacidad de frustración, tienen un umbral muy bajo de frustración. Tienen además una como necesidad de invariabilidad, tal vez para sentirse seguros, pero les molesta profundamente que haya algún cambio en su vida, así sea un cambio trivial, como que alguien movió de lugar sus juguetes o pintaron la casa de otro color. Todo eso puede producirles ataques de rabia y de frustración muy notables. Es decir, no solo hay un trastorno, puede haber un trastorno o una diferencia en la capacidad intelectual, sino una muy marcada en la capacidad emocional. Entonces, se ha pensado que las llamadas neuronas espejo podrían estar involucradas en este padecimiento. Las neuronas espejo son unas neuronas que están situadas en la corteza cerebral y que son las neuronas de la empatía. Son neuronas que responden al lenguaje gestual. Y nosotros hemos visto su función todo el tiempo. Simplemente podemos ver a una persona y todavía no ha abierto la boca, todavía no ha dicho nada, nomás por como tiene la expresión del gesto, como tiene la mirada, nos puede caer muy bien o muy mal. Y todavía no sabemos nada de ella. Es algo muy directo, así, derivado del lenguaje gestual. Son neuronas de la empatía, se consideran las neuronas de la empatía, son más abundantes en las mujeres que en los hombres, pues ya sabemos. Y en los niños autistas, lo que sucede es que tienen sus neuronas están ahí, responden, pero sus conexiones con el sistema emocional son muy bajas. Entonces es muy posible que se deba a esto que los niños tienen esa dificultad para interactuar. Como les digo, no hay tratamiento, ninguno farmacológico, no hay medicina. A veces se utilizan antipsicóticos o ansiolíticos para reducir, en el caso de que el niño tenga pues una condición que lo hace estar muy alterado. Muchas veces los niños autistas se autolesionan, se golpean la cabeza contra la pared. En esas condiciones pues hay que buscar alguna solución y este tipo de medicación puede ser útil, pero no va a resolver el problema. La única posibilidad es que se detecte lo más pronto posible y que entonces a base de terapia conductual se le vaya enseñando al niño cómo formar nuevas conexiones. Entonces, por eso es fundamental detectar el padecimiento lo más pronto posible, mientras el cerebro todavía tiene posibilidad de ir formando conexiones asociadas a las conductas. Vean ustedes, por ejemplo, aquí hay una publicación que muestra cómo se han formado sitios de respuesta en el cerebro después de una intervención de terapia cognitivo-conductual en un niño autista. Entonces, ese es el mensaje para los padres, para los maestros, que presten atención a los signos de los niños y que se pudiera detectar la enfermedad lo más pronto posible. Ahora, el cerebro adolescente. Bueno, siempre pensamos que, o por un tiempo pensamos que el cerebro terminaba su madurez, pues una vez que los niños ya habían terminado la primaria o hasta la secundaria, ya habían aprendido muchísimo. Pues no, resulta que la maduración del cerebro tarda o llega hasta después de los 20 años. Y es un mecanismo de maduración interesante, porque uno pensaría, bueno, el cerebro se va volviendo más maduro entre más neuronas tiene. Pues no, en el caso de la maduración del niño hacia el adulto, en el adolescente, lo que pasa es que se van reduciendo el número de neuronas, pero las conexiones que quedan son más eficientes. Entonces, en este proceso de maduración interviene la marihuana natural, porque igual que todas las drogas, está en la planta, es una sustancia que se parece a nuestra marihuana natural, que es los endocannabinoides, son dos moléculas,
cannabinoide como cannabis, parecida a cannabis, nuestra marihuana. Entonces esa interviene en la maduración del cerebro, por eso no es conveniente, bueno, no es conveniente consumir ninguna droga, pero sí debe tenerse especial cuidado en que los adolescentes pues no tengan un consumo, digamos, importante de marihuana. Si consumen una vez cada 2 semanas en una fiesta no pasa nada, pero si ya están en su casa solos, sin amigos, sin música y están consumiendo marihuana, entonces ya hay un problema probablemente de adicción y es importante atenderlo porque tiene que ver con la maduración del cerebro. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el cerebro adolescente? Los adolescentes son como son, no por las hormonas. Las hormonas pues sirven, ya sabemos para qué, y los adolescentes pues lo disfrutan como debe ser, pero no son como son, sus problemas de conducta no son por las hormonas, son porque el cerebro no ha madurado, y no ha madurado, fíjense, en estas 3 importantísimas situaciones. La percepción del riesgo. El adolescente siempre le va a decir a su mamá, a sus amigos: a mí no me pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Es una frase característica de los adolescentes, porque no tienen la madurez para comprender, para tener la percepción del riesgo. Tampoco tienen la madurez, también en la zona esta de la corteza del lóbulo frontal, no tienen el control de impulsos, quieren las cosas en ese momento. En ese momento tienen que conseguir lo que quieren y si no, pues ya conocemos sus reacciones, sus enojos, sus portazos, en fin. Y claro, con esa inmadurez, pues toman decisiones, su capacidad de decisión se ve afectada y pues muchas veces toman decisiones equivocadas que pueden tener consecuencias importantes. Entonces, este es el mecanismo, es decir, así va madurando el cerebro y como hasta los 20 años, ya podemos decir alrededor de 20, 21 años, ya podemos decir que el cerebro ya es el cerebro del adulto y con ese cerebro nos vamos a pasar unos buenos años hasta que, bueno, pues inevitablemente llega la vejez. La vejez es una condición normal, es una condición normal del individuo. Yo no voy a platicar aquí de las patologías asociadas a la vejez que todos conocemos, sino simplemente qué pasa en el cerebro del viejo. A mí no me gustan los eufemismos, yo digo que un viejo es un viejo, y muy contenta. ¿Y qué es lo que pasa en el cerebro del viejo? Bueno, pues ya dijo Ramón y Cajal, señores, señoras, no se preocupen por las arrugas de la cara, preocúpense por las arrugas en el cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro de un anciano? Bueno, primero, ¿qué empezamos a experimentar? Comenzamos, y hablo en personal, pues porque yo ya tengo la edad para sufrir estos cambios y los he sufrido. Una de las primeras cosas que pasan es el deterioro de la memoria de corto plazo. Se nos empiezan a olvidar las cosas, dónde dejé esto, dónde dejé aquello. Yo, por ejemplo, tengo comprado un de estos post-its, de esas cositas que se pegan y las pego por todos lados. No olvidar esto, no olvidar aquello, no olvidar ver la agenda antes de salir de la casa, porque yo todavía soy de agenda de papel. Escribo todo en la agenda y luego no veo la agenda. Entonces, lleno de cositas para reemplazar este problema de la memoria de corto plazo. Dificultad para resolver problemas, pues es obvio, es decir, si uno compara la capacidad que tenía para resolver problemas de toda naturaleza, pueden ser problemas matemáticos o pueden ser los problemas de todos los días, pues hay una diferencia muy grande entre el adulto y el viejo. El lenguaje y el vocabulario pueden ser más pobres, es decir, de pronto se nos olvida una palabra, de pronto antes teníamos un vocabulario muy amplio, ahora ya está más restringido.
Eso es una de estas características. Menor capacidad de concentración. Yo recuerdo muy bien cuando podía sentarme a trabajar durante 4 horas seguidas sin levantarme del tema que estaba leyendo o del artículo que estaba escribiendo o del libro simplemente de novela que estaba leyendo. En la vejez empieza uno a divagar, empieza a leer y al rato ya está pensando en otra cosa, y esa capacidad de concentración también es una característica importante. Menor iniciativa, pues evidentemente pues todos sentimos esa dificultad que hay. Antes los problemas, arrostrábamos los problemas sin ninguna dificultad, y la ansiedad ante la toma de decisiones igual. Pues todas esas cosas van, digamos, disminuyendo por así decirlo, la calidad de vida del anciano, pero es algo que es natural y que hay que aceptar y con lo que hay que vivir, y no hay ningún problema. Ahora, hay mucha diferencia entre unos y otros. Hay personas que ustedes conocen que pueden tener muchos años y que están en perfectas condiciones, y otras pues en donde ya empieza a deteriorarse cada vez más el funcionamiento cerebral en todos estos temas. Ahora, ¿qué pasa en el cerebro? Cuando volteamos a ver al cerebro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no es que se mueran las neuronas, no se mueren neuronas en la vejez. Lo que pasa es que las que quedan no están tan bien. Hay un deterioro del axón. ¿Se acuerdan? El axón es el que va a establecer el contacto con las otras neuronas. Ahora, la mielina, les voy a mostrar dentro de un momento la importancia de la mielina. Bueno, todo este tipo de cosas es lo que ocurren y lo vamos a ir viendo de poco en poco. Los cambios en la mielina, miren, por sorprendente que parezca, y a mí siempre se me hace extraordinario, la forma como se comunican las neuronas es a través de cargas eléctricas, positivas y negativas. Cuando una neurona está excitada es porque tiene más cargas positivas adentro. Cuando está inhibida es porque tiene más cargas negativas adentro. Entonces, es un cambio en la carga eléctrica que va caminando por el axón hasta llegar a la neurona con la que se va a conectar. Pero al igual que un cable eléctrico no podría funcionar si no tuviera un aislante alrededor, lo mismo el axón no puede llevar su mensaje hasta el final si no estuviera envuelto por un aislante. Ese aislante es una cubierta de mielina. La mielina está formada sustancialmente por grasa, por moléculas de lípidos, algunas proteínas, pero está rodeado por esta vaina de mielina que se llama, y entonces eso aísla al axón y permite que no se disipen las cargas y que llegue hasta el final la comunicación. Así se ve la vaina, ven esto oscuro que hay aquí. Esta es la vaina de mielina que está recubriendo el axón. Entonces, si la vaina de mielina no está bien, si no está funcionando bien, pues va a ser más lenta la conducción del cable eléctrico que es el axón. Y entonces eso tiene que ver con todas esas funciones que se van perdiendo. Por ejemplo, cuando esa vaina de mielina se destruye, aparece esta enfermedad que es la esclerosis múltiple, en donde las personas pues dejan de caminar, a veces pierden la vista, en fin, porque sus nervios no están pasando el impulso nervioso a la velocidad que se debe porque no tienen mielina. Entonces, no todas las zonas del cerebro se afectan de la misma manera. En la vejez se afectan sobre todo la región del lóbulo frontal, toma de decisiones, y la región de la memoria, la región del hipocampo, en donde tiene lugar la memoria de corto plazo, la consolidación. Es decir, los recuerdos muy antiguos sí los tienen los viejos, pero yo me acuerdo de haber leído en algún lugar que decía mi tío, se acuerda muy bien de cómo era el sombrero de Pancho Villa cuando entró a Durango, pero no se acuerda qué desayunó. Entonces, aquellas conexiones de memoria
de largo plazo que pasaron hace mucho se quedan ahí, pero las de corto plazo no están funcionando bien porque está deteriorado el axón, porque la mielina no se forma bien, porque se ha perdido la capacidad de formar rápidamente conexiones sinápticas, que es lo que llamamos neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la que nos permite ser maleables cuando jóvenes. Los viejos, se dice, yo digo que no, porque yo ni soy terca, ni tengo todos esos horribles defectos de los viejos, bueno, eso digo yo, pero se ha perdido esa flexibilidad de la juventud. Entonces, los viejos son rígidos, son tercos, no hay manera de convencerlos de nada. ¿Por qué? Porque han perdido esa plasticidad. Por no hablar de que puedan aprender un idioma o de que quieran hacer cosas nuevas. No es que no quieran, es que ya no tienen esa capacidad. Por ejemplo, esa neuroplasticidad se va a establecer. Vamos a tomar un ejemplo en lo que... ven ustedes estas prolongaciones, son las dendritas, y en cada dendrita hay esta como protuberancia, se llaman espinas dendríticas, y en cada una de esas espinas se va a hacer una conexión sináptica. Entonces, imagínense ustedes una neurona que tiene toda esta cantidad de dendritas. Vean ustedes, aquí están las espinas dendríticas y en cada una de estas una conexión. Bueno, tenemos 100.000 millones de neuronas y entre 1.000 y 10.000 conexiones por neurona. Entonces, el número de conexiones sinápticas en el cerebro es enorme. Entonces, una característica consistente en el cerebro envejecido es que disminuye el número de espinas dendríticas, perdón. Vean ustedes, esta es, digamos, una en el adulto y vean, esta es en el viejo. Entonces es obvio que estas comunicaciones del axón con las dendritas son las que nos permiten tener esa flexibilidad, esa capacidad para hacer muchas cosas, para aprender muchas cosas, para tomar esas decisiones. Pues eso se ha perdido con el envejecimiento. Los cambios en la vejez normal no son los mismos que en la enfermedad de Alzheimer. Son dos condiciones, una es una enfermedad, un trastorno, una patología. La vejez es una condición normal, es una etapa en la vida del individuo perfectamente normal. Entonces, mientras que en el cerebro del enfermo con Alzheimer hay estos depósitos de unas placas de una sustancia como almidón que se aparecen en el cerebro, esas son las grandes células de la memoria del hipocampo, y vean ustedes cómo estas placas pues destruyen la posibilidad de comunicación entre las neuronas, y esto empieza a hacer sentido con los problemas que aparecen durante la patología. Otra característica de la enfermedad de Alzheimer es que las células tienen unas fibras en su interior que le llaman citoesqueleto, que es como un esqueleto que permite que la célula tenga su forma. En el caso de Alzheimer, ese citoesqueleto se enreda, se hace una maraña, la célula se muere. Entonces, esas son las características del Alzheimer, pero no son las de la vejez normal. Entonces, la de la vejez normal es que en general y por distintas razones hay menos sinapsis, y las sinapsis que están funcionando son menos eficientes, y todo eso baja la función. Pero, bueno, vean ustedes lo que nos dice el conectoma. Esto sí es un poco triste, me deprimió un poco cuando vi esto. Vean ustedes la conectividad en los niños y en los jóvenes, una muy alta conectividad en todas las zonas del cerebro. Después, bueno, ya aquí se va perdiendo un poco, va cambiando pues con la edad. Pero vean la conectividad en el cerebro viejo, pues sí es un poco deprimente. Pero bueno, pues así es, y
y ya al fin ya disfrutamos todo lo que teníamos que disfrutar en la vida, pero no se crean que todos son malas noticias. Hay al menos 2 buenas noticias que les voy a dar al final. ¿Qué se puede hacer? Todo el mundo se pregunta, ¿qué se puede hacer para contrarrestar el deterioro del cerebro? Hay poco es lo que se puede hacer. Lo más importante para el cerebro, joven o viejo, es estar oxigenado. Entonces, hacer ejercicios que permitan la oxigenación, eso es fundamental. La interacción social es importante, hay que evitar el aislamiento, hay que relacionarse con las personas, con jóvenes, con su familia, con sus amigos, con otros viejos. Es importante la interacción social. Y el ejercicio mental, hablan de eso, pero yo la verdad es que no estoy muy convencida de eso, de que haciendo ejercicio mental, bueno, sí, podemos hacer un ejercicio de memoria, pero más bien el oxígeno y la interacción social, eso es lo importante. Ahora, las condiciones de riesgo que pueden empeorar el envejecimiento, pues todo este tipo de condiciones patológicas que hay que cuidar, por supuesto. Ahora, hay muchas cosas, se habla de complementos alimenticios, de que hay que tomar esto, que hay que tomar... Pues miren, en realidad no... Como aquí a lo mejor no se ve bien, pero se queda marcado, por ejemplo, ustedes tienen sin resultados concluyentes, mejoría poco específica, en todos lados la conclusión va siendo que pues no hay mucho que hacer, alimentarse bien, hacer ejercicio, eso es lo importante. Pero como les digo, no todos son malas noticias. ¿Se acuerdan que les dije que las drogas actúan en ese circuito de la felicidad? Y ese circuito es también el que se activa con el enamoramiento. Ese enamoramiento, ese high que todos hemos sentido, que es igualito al de las drogas, porque déjenme que les cuente que cuando nacieron mis hijos y estaba gorda, estaba menos gorda que ahora, pero bueno, las amigas decían, vete a la farmacia, cómprate tal, se te quita el hambre y en un ratito estás flaquísima. Pues yo me tomé esas anfetaminas y empecé a sentir unas cosas tan extraordinarias, dije, esto tiene que ser pecado. Me dio miedo, pues ya no las tomé. Pero para entonces pues ya me había enamorado la de veces y ya sabía que era lo mismo, se sentía exactamente lo mismo. Pues claro, es el mismo circuito y son los mismos neurotransmisores. Pero resulta que ese circuito del enamoramiento no desaparece con la edad, a diferencia de la corteza y del hipocampo que vimos que sí se deterioran con el envejecimiento, este circuito de las emociones permanece activo, fresco y listo para lo que pueda suceder. Entonces, pues bueno, eso lo hemos visto. Por ejemplo, pues aquí tenemos a este guapísimo Clint Eastwood. No nos extraña que tenga una mujer pues muy hermosa. Pero bueno, también tenemos a nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa, que a los 80 años pues dejó a su mujer de 50 años de matrimonio y se enamoró como adolescente, además de esa cosita, de esa señora que, pues bueno, uno piensa que nuestro premio Nobel lo hubiera escogido mejor, pero no. También una característica del enamoramiento es que uno no escoge, se enamora de ese que generalmente es el peor. Entonces, bueno, eso pasa y eso se ha visto ahora porque pues ha avanzado la cultura de que los ancianos vayan a vivir con sus coetáneos en casas que les llaman de reposo, que no debían ser de reposo, debían de ser de actividad. Y entonces ahí surgen los amores apasionados como de juventud. Entonces sí, en efecto, ese circuito no desaparece, no envejece, al contrario. Bueno, no al contrario, queda igual. Ahora, la marihuana también parece que empieza a haber estudios ya muy serios que dicen que la marihuana puede ayudar a deteriorar,
a detener el deterioro cognitivo en la vejez. Son estudios serios, todavía digamos que no es una verdad ya científicamente comprobada al 100%, pero sí hay estudios serios. Entonces, bueno, pues señoras, escríbanle a su novio de 20 años, aquel que dejaron ir y todo, me arrepiento de haber dejado. Escríbanle ahora que hay Facebook y todo eso. Es que no importa que esté casado aquí ya a estas alturas, ya pueden activar ese circuito de las emociones y se pueden enamorar como a los 30, de verdad. Entonces, piénsenlo, pues ahora hay todas esas facilidades, no se cierran a nada. Los señores en general no se cierran a nada y siempre tienen suerte de encontrar una señora 10 años más joven, 20 años más joven, 30 años más joven. Pero las señoras tenemos más problemas. Bueno, busquen a sus amigos, a sus antiguos amores y resuciten. Y van a pasar muy contentas. Y luego en la tarde, pues a lo mejor por prescripción médica. Muchas gracias.